Hola chicos, buenas tardes. No me funciona la cámara, ¿vale? Estoy intentando a ver si se conecta, pero no se conecta. Lo siento. Pero bueno, como vamos a ver cosas hoy en la pantalla, pero bueno, tampoco pasa nada. Voy a ponerme aquí, voy a ir conectando cosas. ¿Os habéis mirado? ¿Visteis que os había colgado campañas publicitarias? ¿Os ha dado tiempo a ver alguna? A mí no. ¿Sí? A ver, ¿cuáles os habéis mirado? Os ha colgado un montón. A ver, os había colgado, perdón. Esta, la de MTV, ¿vale? Que es la que vamos a ir empezar comentando, ¿vale? A ver, no, a ver, es que la campaña empieza con culos, ¿vale? Porque al principio de la campaña fueron culos. Pero bueno, eso es una cosa. Eso, sí, sí. No, no, es eso, pero porque al principio salen 4 o 5 carteles de culos, pero porque la campaña en principio se llamó culos, pero eso dura muy poco, ¿vale? Luego ya la vamos a ir viendo poco a poco. Luego os colgué también un enlace de una página de Instagram que se llama Marketing Mítico, que tiene muchísimas campañas publicitarias así como muy impactantes. Y os va explicando un poquillo. Es que aquí no me puedo conectar a Instagram, está capaz, ¿vale? Si no, os lo pondría ahí. Entonces, en cada uno de los anuncios os va comentando pues a quién va dirigido, por qué se hace así o no se hace, ¿vale? Luego os puse esta de la campaña, una campaña de publicidad danesa, que no os digo de qué va, porque os lo puse para que veáis cómo se puede hacer un anuncio que no tiene nada que ver con lo que estás anunciando y es bastante impactante. Entonces, hasta el final no sabes de qué va la campaña, ¿vale? De quién es. Por eso os puse aquí abajo lo de a ver si adivináis de qué es el anuncio antes del final, que está muy bien. Si nos da tiempo ahora también la veremos. Y luego os puse un enlace de YouTube de los mejores anuncios de IKEA, ¿vale? Diferentes anuncios de IKEA. Bueno, pues eso, yo os ponía ahí pues que analizarais un poquillo qué tenían en común todos los anuncios, ¿vale? Porque aunque son diferentes, ¿vale? De distintas campañas, unos se han hecho más virales, como el de la República Independiente de tu casa, que luego los han usado en otras campañas, ¿vale? Pero que todos tienen cosas en común. Y entonces era para que vierais un poquillo las que podían tener. Dime, Saúl. Buenas, María Luisa. Buenas. Oye, quería hacerte una consulta sobre la tarea del RA6, sobre el briefing, porque Sí, como no voy a poder conectarme otro día, pues aprovecho ahora. vale, vale, perfecto, sin problema. Sí, sí, los demás también la necesitan. Dime. Vale, sobre la segunda parte en la que tienes que hacer tú el briefing, pero como adaptándolo al resultado de la primera campaña. Sí. ¿Vale? Mm. Entonces, mi pregunta es, aunque ya te he mandado la actividad en el Sí, he formato que visto que yo alguien creo me que la se había hacía, mandado. No sabía que eras tú. Dime, sí. pero yo no la he hecho como desde el principio, o sea, haciendo todo lo de la empresa y tal, no sé qué, lo que he hecho Sí, es, digamos, orientarla hacia solo los puntos que tú sí. pedías, o sea, las modificaciones que habría que hacer Sí, para sí, es que adaptar a eso la es lo que segunda. se pide. No se os pide que hagáis un briefing completo, ¿vale? Sino Ujú. sencillamente en esos puntos cómo se adaptaría, Vale, vale, vale. ¿vale? O sea, que no hay Pues que hacer eso. el briefing completo. De todas maneras, ahora también os comento, os he añadido aquí, ya estoy compartiendo la pantalla, que me acabo de dar cuenta que antes no la estaba compartiendo. Os he añadido aquí todo el material ya del tema 6, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver la semana que viene. Como veis, la presentación es muy cortita, ¿vale? Parece que son 8 o 9 diapositivas, es muy facilito. Tenéis el test de repaso, la tarea, os he puesto una plantilla de briefing, así muy genérica, y un ejemplo basado en esa plantilla, ¿vale? Que a lo mejor también os puede servir a la hora de hacer la tarea. ¿De acuerdo? El tema es muy sencillito, lo veremos la semana que viene, pero en la tarea que os he puesto, efectivamente, solo te tienes que centrar en los aspectos que te pido ahí, no en el briefing completo. ¿Vale? Vale. Y luego lo que os Y estaba comentando, dime, perdona. solo una cosa más que te iba a comentar Nada, por lo dime. del plan de marketing que te mandé. Sí, no lo he mirado todavía. A ver, esta mañana hemos tenido la evaluación de segundo. Ya a partir de ahora soy toda vuestra. Vale, vale. Entonces, voy a todas estas, tengo el tuyo y el de Jessica, creo también. Entonces, esta semana os lo dejo mirado, ¿vale?
Ya os Ok. dije que antes de Semana Santa sí que quería subiros los temas, todo que tuvierais, a ver si me daba tiempo a subiros todos los temas, todo lo del plan de marketing, para aquellos que queráis avanzar en Semana Santa. Por eso digo que esta mañana ya hemos terminado con los de segundo. Entonces, a partir de ahora, ya que os tengo a vosotros, ya podéis subiendo y corrigiendo las cosas más rápidamente. Vale, perfecto, gracias. De nada, a ti. ¿Vale? Bueno, pues lo que os estaba comentando, que antes no estaba compartiendo la pantalla, que aquí tenéis las campañas que os he dicho, ¿vale? La campaña viral de MTV, que es la que comentaba la compañera, que empezaba así con unas imágenes, sí, pero eso es el principio de la campaña que se hizo para impactar, por eso lo quería explicar ahora. Luego tenemos la página esta de Instagram que os he dicho, que se llama Marketing Mítico. Si conectáis con una wifi que no es la del centro, vosotros sí podréis abrirlo, probablemente. Yo no lo puedo abrir porque con la wifi del centro Instagram no se puede abrir, ¿vale? Necesita una autorización especial y este ordenador no la tiene. Está capado en ese sentido. Luego tenéis aquí la campaña danesa que os comentaba, que es muy original y no tiene nada que ver con lo que está anunciando, pero está muy bien. Aparte es así como con mucha responsabilidad, RSC, ¿vale? Está muy bien. Y luego lo de los anuncios de IKEA, ¿vale? Diferentes anuncios de IKEA, pero que tienen muchas cosas en común, aunque sean muy diferentes. Y era también para que lo vierais un poquito, ¿vale? Luego también Madeline me ha mandado, que lo tengo por aquí en el correo, unas campañas, lo que hablábamos el otro día, que me comentaba que cuando le hablas a la pantalla, ¿cómo se llamaba eso? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algunos anuncios. Bueno, pues eso se llama, la cuarta pared son los espectadores, ¿vale? Porque se supone que en los anuncios tenemos un fondo a la derecha, un fondo a la izquierda y el fondo de frente, y entonces nosotros seríamos la cuarta pared. Entonces, cuando el protagonista del anuncio, de la película, de la que sea, habla a la pantalla, se le llama que rompe la cuarta pared, ¿vale? Entonces se hace como para hacerlo mucho más personal. Bueno, pues ya que Madeline me ha mandado estos anuncios, os voy a poner algunos, no los voy a poner todos para que veáis cómo pueden ser impactantes, ¿no? A veces una imagen vale más que mil palabras. No las voy a poner todos, ¿vale? Pero para que veáis. Por ejemplo, este que me comentaba ya el otro día, que era el de la prevención de riesgos, ¿vale? Mirad. ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo, ¿cómo podemos hacer cosas que hemos comentado en clase, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el anuncio sea más impactante? Pues dirigiéndote directamente al público, ¿vale? No contando una película, sino hablando directamente con el público. Entonces aquí tenéis otro que este sí es español, ¿vale? De la DGT. Yo este no lo había visto, Madeline. Yo sé que la DGT había hecho anuncios así, pero la verdad es que este no lo había visto y es bastante impactante también. Bueno, una imagen vale más que mil palabras, ¿vale? Es como muy cafre, pero sí que es verdad que al final el mensaje llega, ¿vale? Ya digo que yo esta campaña en concreto no la había visto. Luego la DGT tiene otras campañas que, por ejemplo, son como más de humor, ¿no? No sé si recordáis una que decía, ¿dónde vas a pasar tú las vacaciones? Entonces uno decía, pues yo lo voy a pasar en un sitio que tiene muchas camas, que te cuidan fenomenal, que tienes atención 24 horas al día, que no sé cuántos, y resulta que es un hospital, pues porque has tenido un accidente y acabas en el hospital, ¿no? Bueno, pues la DGT ha tenido diferentes tipos de campañas. Dime, ¿alguien ha levantado la mano? Sí, sí. Luego, por ejemplo, es que hay campañas que son así como muy que te acuerdas de ellas porque como son muy concretas. Yo, por ejemplo, vosotros sois muy jóvenes, a lo mejor hay alguno que sea un poco más mayor, y no sé si os acordáis unas campañas que hizo la ONCE con canciones así como muy graciosas, ¿no? Una era el tú me das cremita, yo te doy cremita, el de las tapitas del bar. Bueno, pues eran así canciones como súper pegadizas
que la gente se acordaba de ellas y eran como la canción del verano, ¿vale? Y al final era una campaña de la ONCE. Bueno, pues al final se trata un poquillo de eso, ¿vale? Y entonces, por eso yo quería compartiros la campaña esta que os he mandado antes, que os he comentado, la de la NTV, ¿vale? Porque ahí se ven muchas cosas de las que podemos utilizar en marketing, ¿vale? Aquí está todo el proceso de la campaña. Es una campaña real, ¿vale? Entonces, os voy a ir poniendo trocitos y los vamos comentando, ¿de acuerdo? Para que veáis diferentes técnicas o la estrategia que han utilizado a la hora de hacer la campaña, ¿vale? Ya os digo que es una campaña antigua, por eso no se ve muy bien porque tiene muchos años y entonces no se ve del todo bien. A ver. Dime. ¿Alguien me ha dicho algo? A ver si no se va a ver ahora. Era solo un mensaje. ¿Me habéis dicho algo, perdonar? Ha sido un mensaje que ha puesto Cristina en el chat. Ah, vale, voy a mirarlo que no lo he visto. Ah, la de Girapa, sí, esa era de un coche, ¿no? Que cuando pasaba o algo así. Sí. Y luego también estaba la de Hola, soy Edu, feliz Navidad. La de Mi padre es un elfo del Corte Inglés de hace unos años. Es que hay campañas que no se te olvidan. A ver, yo esta de la NTV puede tener fácilmente 20 años. Y yo me acuerdo perfectamente de haberlo visto en el telediario, ¿vale? Porque ahora veréis que sale la campaña en el telediario. Entonces, esas campañas son las que nosotros tenemos que aspirar a hacer cuando hacemos comunicación comercial. ¿Vale? Creo que tienes que habilitar el audio, Es Maui. que no lo oís vosotros. No, no se No. oye. No lo oís. No sé cómo tengo que hacer yo para que lo oigáis. Me cachis. El otro día Beatriz lo hizo con los audios de la plataforma, pero no sé cómo lo hizo, la verdad. No tengo ni idea cómo se hace esto ahora. Yo pensaba que vosotros, si yo lo ponía, vosotros también lo podéis oír. ¡Ay, qué rabia! Vamos a ver si por aquí en la configuración de esta no. Ay, es que yo eso no sé hacerlo. A ver, ves estudio. Claro, si no lo podéis abrir vosotros y lo podéis ir viendo. Si no, seguro muchos de aquí podemos cantarla. Claro, sí. Si alguno podemos cantar la canción de Amo a Laura. Vale. A ver, Sí, algunos somos de esa época. sí, bueno, y de mucho más. Pero, pero vosotros sabíais que era una campaña publicitaria al final. Sí, sí, yo sé. Bueno, por eso, que eso al final se supo, pero se supo bastante tiempo después. Bueno, pues si queréis ir poniéndolo, ¿vale? Y yo lo voy comentando. Entonces, al principio habla de que lo que se quiso conseguir al principio de la campaña fue eso, que la gente haga una cosa diciendo lo contrario. Muchas veces basta que nos digan una cosa, que nos digan A para que nosotros queramos hacer B, ¿vale? Bueno, pues eso fue así empezó la campaña. Luego se les fue un poco de las manos para bien, pero así fue como empezó, ¿no? Espera, porque voy a intentar también, a ver si tiene no, esta no tiene subtítulos. Si no, lo pondría, pero no. Bueno. A ver, hay que ponerse, en este sentido, cuando hablamos de lo de los culos, es un poco, digamos, irreverente, llama mucho la atención. Nos tenemos que poner en el contexto, ¿vale? Ahora, a día de hoy, probablemente esto no nos habría extrañado nada, pero si os vais 20 años más atrás, colgar carteles por ahí de culos era como algo muy transgresor, ¿de acuerdo? Daba mucho que hablar, que era lo que ellos querían conseguir en un principio,
¿vale? Que se hablara. No ponían marcas, no pusieron nada. Sencillamente era la campaña esta de los culos, ¿no? Como eso, que te podías poner en forma bailando y tal, pero no decían realmente de qué era la campaña, ¿vale? Insisto, hay que ponerse un poco en el contexto para entender por qué luego sacaron luego lo del grupo, ¿de acuerdo? A día de hoy probablemente esta campaña no habría servido, pero hace 20 años sí, fue como muy transgresora. Como dicen aquí en el anuncio, era una contracampaña. Si en la primera campaña eran los culos, la desnudez y tal, bueno, pues como contracampaña sacan por otro lado, pues eso, unas asociaciones, unas supuestas asociaciones de jóvenes que lo que quieren es, son mucho más puritanos, volver a los valores tradicionales, ¿vale? Como para compensar eso de los culos. Pero no se sabía que era la misma empresa la que había sacado una campaña y la contracampaña, sino que parecía que los unos habían surgido como para compensar esa falta de todo que se suponía que eran los carteles de los culos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, el mensaje que ellos decían con la contracampaña era no veas la MTV. Y entonces ahí en eso se basaba la campaña. Basta que te digan no veas la MTV porque es terrible y hace unas cosas terribles para que todos queramos verlo, aunque solo sea por curiosidad. ¿Vale? A ver, esto es lo que pasa un poco ahora a nivel de propaganda política y demás, que te dicen, no escuches las fake news, no escuches las fake news y todo el Exactamente. mundo las ve. Efectivamente. Y al final lo que te tira es ver eso para, por el motivo que sea, para ver si sabes identificarlas, perdón, si sabes identificarlas o no sabes identificarlas, o sea, por diferentes motivos, pero al final lo haces, ¿vale? Bueno, pues esta, digamos que en ese sentido fue como muy, muy transgresor y fueron pioneros, ¿no? En hacer esas cosas. Bueno, como veis, en diferentes programas, esto es lo que se llama publicity, ¿vale? Que no es publicidad en inglés, ¿vale? El publicity es esto, que hablen de mí en diferentes programas, telediarios, sitios, carteles, revistas, donde sean, sin que yo haya pagado por ello, ¿vale? Sino que he hecho una campaña tan importante, tan viral, que ha dado tanto que hablar, pues que se habla de mí hasta en las noticias. Ahora, lo gracioso de esto es que algunos sí sabían que era una campaña de publicidad, pero en un principio era como, ¿qué está pasando con el fenómeno este de amo a Laura? No se sabía mucho qué era, ¿no? Entonces, por eso lo dijeron los telediarios, ¿vale? Luego ya sí que se dio a conocer efectivamente que era una campaña, por ejemplo, aquí cuando le da la enhorabuena y demás, pero en un principio es que no se sabía muy bien de dónde salía aquello y como lo metieron, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Del número de inserciones, de la insistencia de la campaña, fue una campaña muy insistente, ¿vale? Pues entonces sí que dio mucho que hablar. Y toda esta publicidad que sale en los programas, eso es gratuito. Tú no lo pagas. Entonces, al hacer una campaña muy buena, aparte de las inserciones que tú hayas hecho para lanzar la campaña, luego te están haciendo otros publicidad de manera gratuita, ¿vale? Pues que eso también es por lo que vale, está muy bien hecha la campaña.
Bueno, pues a partir de ahí ya crearon la página. Conforme iba creciendo el fenómeno, ¿vale? Bueno, pues crearon páginas web, suscripciones. Bueno, pues aquello fue una campaña como muy transgresora y muy conocida, ¿vale? A través de la cual la NTV se relanzó, ¿vale? Y ganó muchísima publicidad y volvió a ganar a mucho público y mucha audiencia, ¿vale? Bueno, pues esto es una campaña que empieza de una manera muy buena, pero que también llega un momento que se te va de las manos, en este caso para bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues por eso esta campaña quería que la vierais, bueno, pues aquí ya sigue os pone la canción, bueno, todas esas cosas, que la canción no tiene desperdicio, los que no la hayáis escuchado, escucharla porque el vídeo de la canción no tiene desperdicio, como mínimo te ríes un rato, ¿vale? Bueno, pues por eso quería poneros yo aquí la campaña esta, porque ya os digo, que fue muy transgresora y independientemente del dinero que tú hayas invertido, hacen mucha más publicidad por ti, ¿vale? A eso es a lo que se le llama publicity, que está dentro de los medios no convencionales, ¿vale? De la below the line, ¿vale? Los medios no convencionales, porque además casi todo funcionó por Internet, a excepción de todo lo que es las noticias y demás, toda la campaña se desarrolló por Internet, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo de una campaña de comunicación muy bien hecha, ¿vale? Luego, la campaña esta danesa, que os digo, aquí es igual que las de IKEA, son campañas que van muy a la responsabilidad social corporativa, son muy de marketing emocional, ¿vale? De diferentes tipos y entonces como que te revuelven un poquillo y entonces, bueno, pues ahí está digamos, la gracia y la viralidad de esas campañas, ¿vale? Bueno, pues en este caso, en la campaña esta danesa que os digo, está subtitulada, o sea que igual sí que la... A ver. Creo que está subtitulada al español, entonces aunque no la oigáis sí que la podéis ver. Bueno, entonces aquí lo que hacen ahora es que cogen a estos grupos de personas tan diferentes y entonces les hacen preguntas y el que se sienta identificado con esa pregunta que van a hacer, pues entonces tiene que salir del grupo, ¿no? Y entonces como que diferenciarse del resto, ¿vale? Entonces, la verdad es que algunas de las preguntas son bastante personales, digamos. De todas maneras, como está en danés, aunque veáis los subtítulos,
Bueno, pues el anuncio, como podéis ver, es el de un canal de televisión. O sea, tú estás viendo el anuncio y en ningún momento te imaginas que va a ser de eso. La verdad es que te cuesta mucho pensar de que puede llegar a ser el anuncio. Por eso te quedas hasta el final. Por eso este anuncio está tan bien hecho. Aparte de que te llegue al corazoncito y todo lo que tú quieras, es porque te mantiene en vilo, o digamos que te mantiene que quieras ver el anuncio hasta el final, a ver cómo se desarrolla, ¿vale? Bueno, pues muchas veces es verdad que este anuncio dura 3 minutos, este anuncio no lo puedes poner en la televisión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los anuncios de la Lotería de Navidad? O sea, los anuncios de la Lotería de Navidad de unos años a esta parte, este año pasado yo creo que ya no, pero, me he pasado, de unos años a esta parte van anunciando el día que lo van a poner entero, ¿vale? Entonces hay un día al principio de la campaña que lo ponen entero y el anuncio dura pues 1 minuto, 2 minutos, que no es lo normal para un anuncio de televisión, como ya hemos comentado, que son 20 segundos. Entonces, efectivamente, te sale muy caro, pero una vez que has puesto ese anuncio entero con su historia completa, lo has hecho de tal manera que se puede decajar en historias cortas. Entonces, pones una vez o dos el anuncio completo y luego el resto de la campaña vas poniendo trozos de anuncios, como las diferentes historias que forman ese anuncio. Pues es otra manera de hacer publicidad. Mantienes enganchado al principio al espectador con el anuncio completo porque es una historia, porque es melancólico, porque es tal, porque es bonito. Y luego el resto de la campaña, bueno, pues te sale mucho más barato porque ya coges el formato normal de spot publicitario y lo vas poniendo. Bueno, pues es otra manera de hacerlo. Luego, lo que comentamos, hay anuncios que se pueden hacer por Internet. Internet es muy barato, lo veréis el año que viene, poner anuncios en Internet. Y entonces hacer publicidad en Internet es muy barato, luego puedo permitirme que dure más y además es un modelo como más relajado, menos encorsetado en los tiempos. Y luego en la televisión, pues poner, si voy a hacer una campaña conjunta, pues luego a lo mejor en la televisión puedo poner extractos de ese anuncio. ¿De acuerdo? Y luego tenéis aquí, por ejemplo, lo que os he comentado de los anuncios de IKEA, ¿vale? Si pincháis aquí en el enlace, no nos vamos a meter a verlos, pero ya solo con por ejemplo, aquí, el Kama Sutra de IKEA, ¿vale? Entonces dices, coño, el Kama Sutra de IKEA, pues ya te llama la atención. Luego, ¿de qué te habla? De los muebles del dormitorio. Está imitando a un libro que es como el Kama Sutra, pero una vez que lo abres, si alguno habéis visto el anuncio, una vez que lo abres, pues te va explicando los muebles del dormitorio, por qué este es de este tipo, tal. Te abre otra página y te explica otros muebles. Bueno, pues es un anuncio que está muy original, ¿no? Por ejemplo, si os metéis en el de la tipografía, el año que viene veréis en diseño lo que son las tipografías, ¿vale? De los diferentes empresas, ¿vale? La letra que utilizan a la hora de poner sus logotipos, sus carteles, su nombre, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando IKEA cambió su tipografía porque hizo una renovación de la marca y del logotipo, bueno, pues también aprovechó para vender la versatilidad de sus sofás, de tal manera que utilizó, para hacer la nueva tipografía, utilizó los diferentes tipos de sofá que tenía. Bueno, pues aquí y dio lugar a otro anuncio, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, aquí tenéis todas las letras de IKEA con la nueva tipografía hechas con sofás. Bueno, pues esa es otro tipo de publicidad, ¿vale? Luego la famosa campaña de bienvenida a la República Independiente de tu casa, que esa sí que tuvo varios anuncios. Luego, por ejemplo, IKEA utiliza muchísimo la publicidad así muy sentimental, siempre en Navidad lanza una campaña, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis esta, por ejemplo, del Flexo que se siente solo y luego es así un poco sorprendente. Este anuncio también está muy gracioso. Son campañas que al final, en todas las campañas, también lo que te venden es familia, hogar, lógicamente, porque es una tienda de muebles para el hogar. Todas esas cosas te las mezcla unas veces con un tono más sentimental, más dramático, otras veces con un tono más jocoso, más humorístico, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un montón de campañas de IKEA, ¿vale? Que los podéis ver, ya os digo, no los vamos a ver todos, pero para que veáis, que también comentamos el otro día, que las empresas, una vez que cogen, digamos, una estrategia de publicidad, no la sueltan durante mucho tiempo, ¿vale? Bueno, entonces en el caso de IKEA, si vais viendo los anuncios uno detrás de otro, os dais cuenta que tienen muchas cosas en común, ¿vale? Pues ya os digo, el hogar, la familia, el transmitir los valores, cosas por el estilo, ¿vale? Y entonces
todo eso se repite en todos los anuncios, aunque cada uno sea de su estilo y vayan cambiando, ¿vale? Bueno, pues anuncios hay 10.000, ¿vale? Entonces, lógicamente no los puedo meter aquí. Luego también hay campañas muy buenas, creo que lo comenté el otro día, pero que en España no se pueden hacer. Pues la guerra de Mercedes con Jaguar. Ahí hay un montón de anuncios en los que se meten unos con otros y son muy divertidos. No sé si os acordáis, un anuncio de Mercedes que salía una gallina, a ver si lo puedo ver aquí. ¿Vale? No sé si os acordáis de este anuncio, que era una gallina. Este sí lo pusieron en España. Bueno, pues este es el anuncio de Mercedes que hacía esto. Bueno, pues ¿qué hizo Jaguar? Porque ya os dije que eso en España no estaría permitido, ¿no? Entonces, vamos a poner anuncio de Jaguar. ¿Qué hizo Jaguar? Bueno, pues para meterse con su competencia, que ya os digo cosa que en España no se puede hacer, ¿vale? Bueno, pues hizo este anuncio. Creo que era este. ¿Vale? Eso en España no se puede hacer porque te estás metiendo con la competencia, aunque el anuncio es muy gracioso y cuando cogen marcas que se están peleando, también, por ejemplo, hay muchos anuncios de pique entre Pepsi y Coca-Cola, entre Microsoft y Apple, ¿vale? Bueno, pues hay muchos anuncios. Si te metes en este pique, pues yo personalmente pienso que si esto estuviera permitido, la gente vería mucho más la publicidad y sería mucho más Antiguamente útil. sí estaba, ¿no? Sí, pero ya hace Unos muchos años que años. sí, porque yo me acuerdo de Pepsi y Coca-Cola anuncios picándose y todo eso. Sí, pero no, pero esos a lo mejor se podían ver tipo en documentales y cosas de esas, pero yo no recuerdo a ver lo que se pudieran ver en televisión como tal, metiéndose unos con otros. Yo sí recuerdo de zumos o de... De hecho, ahora hay uno de En el Coca-Cola lineal de también. tu supermercado puedes encontrar, yo creo que eso sí, en su... A hace ver, se muchos puede años. hacer hasta cierto punto, por ejemplo, Fairy, Villarriba y Villabajo, ¿vale? Entonces tú te coges a Villarriba y Villabajo y entonces no sé cuál de los dos es Fairy, que salen las botellas verdes de Fairy con su nombre y tal. Y el otro pueblo, pues el detergente en naranja y tal, porque la competencia directa de Fairy era Mistol. Y entonces se utilizaron para contrarrestar el otro pueblo, ya no recuerdo si era Villarriba o Villabajo, sí que, por ejemplo, se veía claramente que estaban hablando de la competencia, que era Mistol, pero en ningún momento salía la marca ni nada de eso, ¿vale? Entonces eso en España te mueves en el filo, está mucho más regulado, ¿vale? Entonces, personalmente pienso que si dejaran hacerlo, sería una publicidad que la gente se quedaría a verla, porque es mucho más divertido. Hay muchos más anuncios de estos. Ahora te pregunto, Cristina, hay muchos más anuncios de estos de piques de Mercedes y Jaguar que son buenísimos, o de Audi con el resto de marcas de coches. Si buscáis en internet hay anuncios que están fenomenal. Ya os digo, Microsoft y Apple, Coca-Cola y Pepsi. Hay piques ahí que son eternos y en publicidad son muy divertidos. Pero a día de hoy no están permitidos. En España se considera publicidad desleal, no sé por qué, porque si uno se puede meter con el otro se puede meter con el uno. No pasa nada, siempre que no sea ofensivo. Por ejemplo, este del Jaguar es súper gracioso. O sea, que te ves ahí a la gallina y de repente el Jaguar se la come. Es muy visual, ¿no? O sea, vende muy bien su mensaje. Dime, Hay Cristina. uno de Audi que está Sí, muy bien conseguido porque lo que hace es describir las características, las mejores características de cada marca de la competencia y va sí, colgando las llaves del coche sí. en Voy a unos ver si lo ganchos y al final encuentro. forman la Sí. insignia de Audi. Sí, voy a ver si lo encuentro. Ese lo tengo yo en mente. Anuncio de Audi. Voy a poner llaveros a ver si sale. Porque este es. ¿Ves? Este es otro, por ejemplo.
Entonces te muestran claramente las marcas, o sea... Ahora, hay que tener una imaginación bastante buena para estas cosas, ¿eh? Yo no sé si sería capaz de tener esta creatividad. Esto en España no lo puedes hacer, con lo divertido que es. Vamos, yo que creo que la gente se quedaría a ver la publicidad y sería otra cosa, ¿sabes? Y si exigen mucho más a tus creativos, mucho más que yo que sé, que poner ahí uno poniendo una lavadora, no sé. Ahora Dime. mismo sí que... Ah, perdón. No, dime, Cristina, dime, que estabas tú antes con la mano levantada. Iba a decir que ahora mismo hay uno de Pepsi con el oso tradicional de Coca-Cola bebiéndose una lata de Pepsi y una de Coca-Cola y elige la de Pepsi. Es como que el oso se está cambiando de Sí, hacer ahora. sí, y además como que tiene un trauma, va al psicólogo y todo. Pero Y sí que cosas se ve, estas, sí. sí que no se ve claramente Coca-Cola, ¿no? Pero todo el mundo conoce la lata de Coca-Cola clásica, quiero decir. Claro, Al final por eso te te digo, deja pero ahí, entrever. claro, pero te meten mucho en el límite, ¿vale? O sea, a ver, en un momento dado la marca podría denunciarlo en España. Lo que pasa es que no se meten en esas cosas, sobre todo no son marcas nacionales, ¿vale? Son marcas internacionales que puesto que en el extranjero lo pueden hacer, pues aquí también. Yo ese en la televisión aquí nacional no lo he visto fuera. Pero sí que es verdad que el otro día precisamente ese del oso sí que lo vi en internet y la verdad es que me hizo mucha gracia el tema del oso porque coge un trauma cuando ve que realmente le gusta más la Pepsi que la Coca-Cola, el oso lo pasa fatal. Está muy gracioso, ¿ves? Pero si fuera ese tipo de publicidad, pues yo qué sé, yo creo que sería como mucho más atractiva, ya no solo en televisión, radio, sino en todo. Dime, Celia. Pero ¿y el anuncio ese de que un niño sacaba latas de Pepsi y va a coger una Coca-Cola o al revés, eso no salió aquí en España? No, ese no salió en España. Ese que se sube en la lata del otro para coger, para llegar a la máquina, no, ese no salió en España. Así obvio no lo puedes poner en España. O sea, que se vea la marca, no lo puedes poner. No lo Yo puedes hacer. juraría que lo que sacaron fue en las noticias. Eso, Claro, lo el anuncio. saltarían en las noticias nombrándolo o algo de eso, ¿vale? Pero A ver, yo de pequeña sí recuerdo esa noticia, ¿eh? De que de repente ya no se claro, podía hacer ese pero tipo de es diferente competición. claro, es diferente que tú lo saques en las noticias diciendo, mira lo que hacen por ahí, pero aquí no se puede hacer, a que tú hagas una campaña basándote en esos anuncios. No, Porque pero que realmente, recuerdo la noticia de cuando dejó de poder hacerse, o sea, de sacar la noticia de ya no se puede competir directamente las marcas y todo eso, o sí, sea, pues parece que probablemente a fue. partir de la general de publicidad sería cuando se hizo, de la renovación, no de la original. Que Pero eso sería la publicity, ¿no? Precisamente. claro, si sale en el telediario hablando de esas cosas, eso es publicity, efectivamente, porque nadie ha pagado ese comentario en el telediario, sino que lo han hecho a raíz de el motivo que sea. Que la publicity puede ser para bien y para mal, ¿vale? O sea, puede ser que el anuncio ese que os he puesto antes los riesgos laborales, ¿vale? La que se cae de la escalera. Pues imagínate que eso hubiera sido un anuncio real, ¿no? O sea, un caso real. Y que salen las noticias que se ha matado una trabajadora del Leroy Merlin en un accidente laboral porque no tenía los instrumentos necesarios para realizar su trabajo. Bueno, pues eso sigue siendo publicity, pero negativa. O sea, la publicity no tiene por qué ser siempre positiva, puede ser negativa, ¿vale? Lo que pasa es que con eso hay que tener mucho cuidado porque en un momento dado, si tú dices esas cosas y luego no son ciertas, te pueden denunciar, ¿vale? Pero puede ser tanto buena como mala. La publicidad no tiene por qué ser necesariamente positiva siempre. Dime, Madeline, que antes ibas a decir algo. A ver, es que Internet es un poco tierra de nadie, ¿vale? Entonces, Internet es complicado, porque Internet no es un lugar físico, ¿vale? Entonces, Internet dice, vale, esta campaña publicitaria la puedo poner en Internet, pues depende de dónde esté muchas veces domiciliado el dominio de esa empresa en concreto. ¿Vale? Porque si está domiciliado en España no podrías hacerlo porque se consideraría que estás en territorio español. Pero si esa empresa, por ejemplo, es estadounidense y el dominio en el que tú estás funcionando en Internet es extranjero y allí sí se permite, entonces sí lo puedes hacer. Por eso digo que Internet es un terreno complicado y además no está legislado del todo, porque claro, al ser una cosa tan
reciente y que cambia continuamente y con mucha rapidez, ya sabéis, en otros países no lo sé, porque yo legislación de otros países no tengo ni idea de cómo funciona, pero en España, o sea, la legislación se mueve como un elefante, o sea, va con muchísimo retraso con respecto a lo que pasa. Pues en el tema tecnológico ni os explico, entonces hay muchísimas lagunas legales, entonces cosas que podemos ver en Internet sin ningún tipo de problema, en un medio convencional no podríamos hacerlo, ¿vale? Por eso, entre otras, hoy en día prácticamente incluso las empresas que no se publicitan en medios convencionales ni otro tipo de publicidad, si lo hacen en Internet, pues se me ocurre Inditex, se me ocurre Mercadona, por ejemplo, y no porque vayan a hacer este tipo de publicidad, sino porque será por presupuesto que puedan tener estas empresas. Lo que pasa es que les resulta mucho más barato y además es mucho más efectivo, ¿vale? Entonces, si tú quieres hacer un anuncio así un poco más transgresor y no tienes tu dominio registrado en territorio español, entonces sí te puedes meter en estos berenjenales. Lo que pasa es que normalmente las marcas españolas sí lo tienen registrado en territorio español, ¿vale? Entonces, por eso digo que Internet es un poco ahí tierra de nadie para el tema de la publicidad. Y luego también tendríamos, que ya os digo que es el tema ese, que si me da tiempo quiero dar fuera de programa, ya en el tercer trimestre, o sea que no entraría en examen ni nada, pero sería el marketing de guerrilla. Porque el marketing de guerrilla también se presta mucho a estas cosas, ¿vale? Y entonces, como el marketing de guerrilla se caracteriza por ser bueno, bonito, barato y breve, o sea, no son campañas que permanecen mucho en el tiempo, sino que es una cosa como muy efímera, también se puede utilizar, también puede estar ahí más en el filo de la navaja, porque como son cosas tan breves, es complicado que te puedan denunciar basándose en un flash move o en un tal que en un momento dado tuvo lugar en una plaza de Murcia, ¿vale? Entonces siempre se está rondando eso, pero es verdad que la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal en España son muy restrictivas con respecto a la publicidad. De cualquier tipo, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos viendo publicidad de tipo muy visual, pero, por ejemplo, esto se puede aplicar a todo, a revistas, a periódicos, a radio, a publicidad exterior, ¿vale? En publicidad exterior yo también he visto anuncios, sobre todo de coches, que también juegan un poco al equívoco con la silueta de los coches, por ejemplo, ¿vale? BMW, yo he visto algún anuncio en vallas publicitarias que juega un poquillo, ¿no?, con las siluetas de los coches de otras marcas. Entonces te dicen, otros venden coches, pero te ponen una silueta que no se identifica muy bien con qué marca es y luego te dicen, nosotros vendemos no sé qué, ¿vale? Entonces, algunos se prestan más y otros menos, ¿vale? Pero realmente, ya te digo que la publicidad, desde mi punto de vista, sería mucho más útil tanto al anunciante como para los medios si no fuera tan restrictiva. Porque ya te digo que si os metéis en Internet podéis encontrar anuncios de todo tipo que además son muy divertidos. Es que dan ganas de quedarse. Sigues viendo anuncios y algunos es que son muy buenos. Y luego, por ejemplo, el cine. En el cine también puedes hacer otro tipo de anuncios. No sé si, a ver si lo encuentro. Había una campaña también de la Dirección General de Tráfico de anuncios, bueno, no para el tiempo, van a cortar ya, de anuncios para los espectadores, ¿vale? Que te ponen a ti como si tú fueras conduciendo el coche. Eso es un anuncio que recuerdo ahora, que tú estás viendo la pantalla del cine y entonces en un momento es como si tú fueras conduciendo un coche, ¿no? Pues, entonces tú vas, eso, como si fuera real, ¿no? Como si fueras una montaña rusa, bueno, pues la misma imagen. Tú vas conduciendo un coche. Y entonces de repente suenan móviles. Y entonces todo el mundo se va como a ver si es su móvil el que está sonando. Y en ese momento en la pantalla se ve un accidente bestial de coche. Entonces te llaman la atención sobre el uso del móvil cuando vas conduciendo. Y es muy gráfico también. Entonces, dependiendo del medio, también puedes utilizar unos recursos u otros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el cine puedes hacer eso con la pantalla grande, te pones en situación, mientras que a lo mejor eso en televisión, al ser una pantalla pequeña, es menos creíble, pero en el cine es que lo hacen como muy realista. Entonces, por eso, que si tenéis curiosidad, que os metáis en Internet y vais buscando porque hay anuncios, y luego, por ejemplo, la publicidad exterior. El año que viene ya os digo que además si lo doy yo de esto pongo muchos ejemplos. La publicidad exterior digital, el Digital Out of Home, DOOH, pues se utiliza mucho la realidad aumentada, mucho la tecnología, mucho la IA y realmente son anuncios en MUPIs
impresionantes, o sea, que parece que son súper realistas, eso también podéis meteros en internet y ver. Entonces, hay medios que dan como mucho más juego que otros. Por ejemplo, la radio da poco juego. Entonces, para hacer una campaña en radio tienes que hacer una campaña súper imaginativa. Entonces, por ejemplo, la que os comentaba antes de la 11, de las canciones, porque las canciones tenían unas letras muy graciosas. Entonces, la gente se quedaba a escuchar el anuncio, pero porque la letra de las canciones era muy graciosa y además muy pegadiza. Y lo ponían mucho, la campaña era muy intensiva, con muchas inserciones, pues para que la gente se quedara con las letricas de las canciones, que eran muy graciosas. Había una de un bar, una del tú me das cremita y yo te doy cremita, había 4 o 5. Y entonces las letras eran muy divertidas, pues porque la radio tienes que hacerlo así. Luego se me ocurre otro anuncio de radio que creo recordar que era de una cerveza, me parece que era de Heineken, que te estaba contando como una historia, tal, así, como que te enganchaba muchísimo, ¿no? Que parecía una noticia real y al final te decía, bueno, pues nada, vamos a tomarnos una cerveza tal y cual, Heineken, pero ya te habías tragado la historia entera. Yo qué sé, que unos medios dan más juego que otros en la manera de hacer la publicidad, ahí tienes que ser muy creativo. Pero ya te digo que todo esto, el año que viene tenéis un módulo completo, ¿vale? Entonces se ve mucho más en profundidad. Pero para que veáis un poquito, ¿vale? Cómo funciona, cómo se transmite, cuál es el público objetivo, todas esas cosas. Entonces, si tenéis curiosidad, ya os digo que en la página esa que os he colgado ahí de Instagram, ahí tenéis muchísimas campañas, esa que os he dicho, la de, es que, madre mía, tengo una memoria de pez, el marketing mítico, tiene campañas muy buenas. Me parece que fue ahí donde vi la del oso, el otro día, ahora que lo pienso, la del oso de Coca-Cola. Entonces ahí hay campañas muy buenas, antiguas, modernas, de todo tipo, y están muy bien, ¿vale? Entonces si os queréis meter ahí, allí os explican los anuncios y todo, está bastante gracioso. Y bueno, pues nada, por hoy lo vamos a dejar aquí. Hoy hemos cambiado un poquillo el rollo y la explicación, bueno, pues por una cosa un poquito más práctica. Siento lo del audio, yo pensaba que sí los estabais oyendo, pero bueno. Y el próximo día, este miércoles no tenemos clase, la semana que viene tenemos lunes y miércoles, ¿vale? Entonces el lunes vamos a ver el tema del briefing. Si nos queda algo lo veremos el miércoles, pero es un tema, ya os digo, muy rápido, con 4 ideas. Y el miércoles pues ya haremos un repaso así rápido, cosas importantes para el examen, dudas que os hayan podido surgir, cosas de las tareas, de las prácticas que os he colgado, ¿vale? De cara al examen, que tengáis las cosas un poquito más claras. Y luego lo que ya os dije a la vuelta de la primera evaluación. Aunque hayáis hecho las tareas con IA, con no IA, ya os dije que yo ahí no me iba a meter, recordad que en el examen no tenéis IA, ¿vale? Entonces, por favor, miraros un poquito los contenidos, porque os voy a poner un examen de ese tipo, ¿vale? El tipo test va a valer un 40% y la práctica un 60%. Entonces, aunque es de tipo práctico todo, pero si todo lo habéis hecho a través de la IA y no os habéis calentado nada la cabeza, probablemente os va a costar, ¿vale? Entonces, de cara a las tareas que tenéis que entregar, a las tareas cortas que yo os voy colgando, intentar hacerlas vosotros, ¿de acuerdo? Porque al final la tarea lo que vale son 2 puntos y el examen vale 7,5. Y además, si no sacáis un 5 en el examen, lo demás da igual. Entonces, por ahí, intentar que nos pase lo de la primera evaluación, que les pasó a muchos. No sé si sois los que estáis aquí presentes o no, ¿vale? Pero que sí que le pasó a bastantes personas. ¿De acuerdo? Y lo de siempre, cualquier cosa que necesitéis, hasta el lunes no tenemos clase, pero bueno, cualquier duda o lo que sea, me lo mandáis. Y ya os digo que tengo por ahí 2 o 3 planes de marketing que tengo que corregir, que esta semana os los dejo enviados. Y eso, y que a partir de ahora ya sí que vais a ver que cuelgo ya más cosas en la plataforma y tal, porque ya hemos terminado. Es que yo doy 4 módulos en segundo, doy casi la mitad de segundo, lo doy yo. Entonces, la verdad es que iba un poco hasta arriba de trabajo. Esta mañana ya hemos terminado con ellos, entonces ya puedo estar un poco más pendiente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y también siento lo de la cámara. El próximo día me sentaré en otro ordenador, porque este parece que no funciona. ¿Vale? ¿Alguna cosilla, ruego, pregunta? ¿No? No. Bueno, pues si no queréis nada, el lunes que viene nos vemos. Misma hora, mismo sitio. ¿Vale? Hasta luego, gracias. Hasta luego, que acabéis bien la tarde. Hasta